Partido pues típico Valencia-Sevilla, ¿no? Creo que ha sido un partido disputado, ¿no? Después ellos nos meten un gol en el momento, ¿no? que siempre es delicado, ¿no? Porque en el descuento de la primera parte pues no es un buen momento para nosotros ni mucho menos. Y nada, la segunda parte yo también es verdad que llevan bien la ventaja, ¿no? Saben llevar pues el gol ese que han metido y nada, pues nosotros, como dice, a través del esfuerzo, ¿no? y del sacrificio y hemos logrado empatar, ¿no? y hemos estado atacando hasta el último momento con posibilidades pues, de llevarnos la victoria. Nuestra afición, pues como habéis podido comprobar, pues nos han dado su último aliento, ¿no? Hemos estado, nos han llevado, ¿no? en volandas y lo hemos intentado hasta el último minuto, porque no en este partido, sino en todos los partidos pues damos el máximo hasta el último minuto y hoy pues ha tenido una recompensa del gol, faltando 10 minutos y esos últimos 10 minutos pues hemos echado el resto para ir por la victoria. Esto acaba de empezar, ¿no? Como quien dice, pues queda una barbaridad, ¿no? Y bueno, el equipo pues lo demuestra en cada partido, ¿no? Pueden salir mejor o peor las cosas, pero el esfuerzo, ¿no? El sacrificio, la unión, pues esas son cosas que no hace falta de pedirle al equipo, ¿no? Lo tiene ya de por sí, lo sacamos en todos los partidos y hoy lo hemos vuelto a demostrar. Es un día entre semanas, ¿no? Miércoles a las 7. Entendemos que para la afición no es fácil, ¿no? Pero ellos siempre responden, ¿no? Como dices, pues los 38.000 que han estado aquí, ¿no? Pues hasta el último momento nos han dado su aliento y estoy seguro que eso nos ha servido para meter el empate y para dar lo último en estos minutos bueno, y pelear por la victoria. Estamos para eso, ¿no? Para ayudar al equipo. He salido, he intentado pues hacer lo que me dice el míster. He tenido ahí la suerte, ¿no? de encontrarme ese balón en el área. No sé por cuánto es fuera de juego, no sé si es mucho, es poco, pero bueno, la he metido, pero bueno, al final nos quedamos con el gol de Sobri, ¿no? que nos ha valido el empate y nada, como te he dicho antes, el esfuerzo y el sacrificio del equipo.